Bueno, espero sean todos bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos otro ejercicio de ecuación de trabajo de energía. Listo. El ejercicio propuesto para la sesión de hoy nos plantea lo siguiente. De un taque ancho, lleno hasta el punto cero, con una cota de 4.92 metros, fluye agua de densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos, de una gravedad de 9.81 metros por segundo cuadrado, por una tubería de diámetro 2, ¿cierto? Que sería este diámetro de acá, de 366 milímetros, que se reduce luego en un venturi al diámetro de 146 milímetros, es decir, por acá, ¿cierto? Para posteriormente volverse a ampliar al diámetro de 366 en el punto 1 y 2, donde también se encuentra una boca. Y finalmente en el punto 3 tendremos una cota de 2.62 metros donde se expulsa un chorro libre a través de la boquilla del diámetro de 80 milímetros. Es decir, acá hay una reducción de diámetro. Nos dicen que asumamos que la presión en el eje central de la tubería, en el punto 2, es la que mide el manómetro de Bourdon con una presión de 335 kilopascales. Es decir, justo acá hay un manómetro donde donde se va a tener una presión. Listo. Este ejercicio es bastante completo debido a que siempre nos piden varias cositas. Pues nos piden el caudal volumétrico que sale por 3, es decir, justo acá, la potencia hidráulica de la bomba, nos piden la diferencia de alturas R en los meniscos del manómetro diferencial de Venturi, es decir, acá tenemos un Venturi y acá tenemos los meniscos, y nos piden esta altura. Nos piden además la densidad relativa S del líquido manométrico del conjunto pitot más piezómetro. Es decir, acá está el piezómetro y acá se encuentra el pitot. Listo, nos piden la densidad de este fluido. Nos dicen la altura R', que señalará el manómetro acoplado al pitot en la salida a la atmósfera, qué pena, del sistema. Es decir, esa R'. Y nos dicen que asumamos que la densidad relativa al mercurio es 13 veces la del agua, es decir, es cerca. Listo. También nos dicen que la altura H que alcanzará el líquido en un piezómetro abierto situado a la entrada de la bomba, es decir, acá justo acá, a la entrada de la bomba, se encuentra un piezómetro abierto donde tendremos que calcular la altura del fluido. Listo. Bueno, inicialmente pues tendremos todos los datos que requeriremos para el problema a la vez. Comenzando por el cálculo del caudal volumétrico, desarrollaremos un Bernoulli entre el punto 2 y 3. Listo. Justo acá, entre el punto 2, pero donde se encuentra la pared, al punto 3. Entonces, tendremos pues, la ecuación de Bernoulli de 2 o 3, como te había mencionado, donde tendremos una cabeza piezométrica, una cabeza de presiones, una cabeza de velocidad, una altura, ¿cierto? Que será hasta Z3. Tendremos acá también, pues no tendremos una cabeza de presiones debido a que pues, está expuesta a la atmósfera y al ser una escala absoluta, como la vamos a trabajar, si nos hará así. Y tendremos igualmente una altura, ¿cierto? Bueno, partiendo de la premisa pues, de que está a la misma altura, pues eso se nos cancelará. Y además, partiendo de que tendremos una velocidad sub n, es decir, puede ser en el punto 2 o en el punto 3, tendremos que la velocidad será igual a caudal sobre. Ahora, reemplazando eso en la ecuación inicial, tendremos lo siguiente. Desarrollando un poco el proceso matemático, para generar una ecuación mucho más simple para despejar el caudal, tendremos lo siguiente, que pues el caudal será igual a todo eso. Listo. Ahora con los datos pues, que ya tenemos, que ya tendremos, tendremos, valga la redundancia, pues forma de calcular el caudal. Listo. Reemplazando todo en la ecuación, tendremos que el caudal
será igual a 0.13 metros cúbicos por segundo. Listo. Entonces ya desarrollamos el primer pues, punto que nos pedí. Ahora, como siguiente, acá en este punto, pues de la imagen le marcaremos ciertos puntos que nos van a facilitar de aquí en adelante para el resto del desarrollo del ejercicio los cálculos. Entonces, pondremos un punto acá, será el punto 4, un punto acá dentro del Venturi, que será el punto 5, tendremos un punto en la salida de este pitot, será, bueno, acá mediremos esta altura, que la denominaremos X, tendremos el punto en este pitot que será 6, un punto 7, que lo pondremos a la salida de, pues, de este pitot, que se encuentra justo al tope del mercurio. Tendremos un punto número 8 que se encontrará pues, en el piezómetro de la altura H, y tendremos un punto adicional que será en la entrada de este pitot. Listo, será el 3'. Con esto, pues se nos facilitarán mucho más los. Ahora, para la potencia hidráulica, desarrollaremos la ecuación de trabajo y energía entre el punto 0 y 3. Listo, 0 y 3, justo hasta acá. Donde tendremos una altura, tendremos la energía de la bomba, tendremos la velocidad en el punto 2, la velocidad sí, en el punto 2, y tendremos la altura. Listo. De acá, pues, lo único que desconocemos es la energía de la bomba, la cual determinaremos, y partiendo de que la potencia es igual a el gamma por el caudal por la energía de la bomba, ya conociendo la ecuación de la energía de la bomba, podemos determinar la potencia. Ya reemplazando cada uno de los datos que ya conocemos en esta ecuación, podremos determinar el valor de la potencia que tiene la bomba. Listo. Con esto habremos determinado una de las incógnitas planteadas al comienzo. Bueno, lo siguiente será determinar la diferencia de alturas R en los minutos manométricos. Diferencia del tubo, es decir, para eso haremos primero un Bernoulli entre 0 y 4, donde tendremos la altura, tendremos la presión de una cabeza piezométrica en el punto 4, tendremos una altura pues, que será esta Z3, y tendremos la velocidad en ese punto, ¿cierto? Que será la velocidad 2. A eso lo llamaremos la ecuación 1. Y haremos nuevamente una ecuación de Bernoulli entre 0 y 5, donde encontraremos lo mismo, ¿cierto? La presión en el punto 5, pero ya con la velocidad en ese punto, ¿cierto? La cabeza de velocidades, es decir, con el diámetro del DR, ¿cierto? Y a esta la llamaremos la ecuación número 2. Con esto, pues igualaremos la ecuación 1 y la ecuación 2 para determinar una nueva ecuación, donde partiremos de que de que la diferencia de presiones como nuevo aporte, digamos, ¿cierto? Esto para hacer un sistema de ecuaciones, bueno, o tener otra ecuación adicional para poder relacionarlos más adelante con la hidrostática que va a haber entre este punto y este punto. Listo. A esta le llamaremos la ecuación número 3. Con esta ecuación, pues, haciendo hidrostática entre 5 y 4, ¿cierto? Y ya conociendo, pues, la diferencia de presiones que van a haber tanto acá como acá, tendremos que la presión en 5
¿cierto? Por cómo sube, tendremos el gamma de este fluido por esta altura, ¿cierto? Tendremos el gamma por esta altura, R, que es acá donde relacionamos nuestra incógnita, y pues ya como vamos bajando, tendremos también el gamma por el X. Al ser estas iguales, pues a ver una diferencia en la misma ecuación, se nos cancelará. Listo. Y esto desarrollaremos nuestra nueva ecuación, que sería la diferencia de presiones entre estos puntos. Esa ecuación la llamaremos la 4. Entonces, igualando la 3 y la 4, podremos determinar el valor, pues, o la ecuación particular para la altura. Listo. Reemplazando los datos iniciales del problema, tendremos que la altura R será de 2.995 metros. Listo, aproximadamente 2 metros. Ya con esto, eh, determinaríamos otra de las incógnitas que nos pide el problema. A continuación procederemos para determinar la densidad relativa a S, ¿cierto? Entonces, para eso, desarrollaremos un Bernoulli entre el punto 2 y 6, es decir, justo donde está el manómetro diferencial eh, y, eh, y la salida del pitot, ¿cierto? Entonces tendremos la presión en este punto, la cabeza piezométrica acá, tendremos una cabeza de velocidades justo acá, y eso será igual a la cabeza de presiones en el pitot. Pues de eso despejaremos la diferencia de presiones para convertirla en una nueva ecuación, ¿cierto? A esta ecuación será la número 5. Para, pues, procedimentalmente seguir el mismo proceso de diferencia de presiones como, como nuestra forma de igualación, ¿cierto? Entonces, haciendo hidrostática entre 6 y 2, nuevamente tendremos que la presión en el punto 2, ¿cierto? Más punto 5, ¿cierto? Va bajando por ES veces el gamma del fluido menos 0.5 es el gamma del fluido igual a la presión en 6, ¿cierto? A la salida del pitot. Con esto podremos despejar la diferencia de presiones y tener otra ecuación, la número 6. Con esto la igualamos y podremos despejar así la densidad relativa, ¿cierto? Ya acá determinamos una ecuación más directa para hallar el valor concreto y reemplazando los datos que ya traemos, posteriormente tendremos el valor de la densidad. ¿Listo? Ahora procederemos a determinar el siguiente punto, que sería la altura R', donde se acopla el pitot, este pitot. ¿Listo? Para eso, pues, con el mismo procedimiento que venimos haciendo, aplicando Bernoulli entre dos puntos, es decir, entre el punto 2 y el punto 3', que sería, pues, la entrada del pitot, tendremos lo siguiente: tendremos la presión en 2, la velocidad en 2, y esto será igual a la cabeza piezométrica, pues, en el punto 3'. Listo. De esto igualmente, pues esperemos la presión en 3, debido a que conocemos la presión en 2, el caudal y el diámetro. Listo. Con esto tendremos una nueva ecuación, que la llamaremos la ecuación número 7. Y acá realizaremos hidrostática entre el punto 3' y 7, es decir, en 3 y es donde tendremos, pues, esta altura, pues, la presión en 3', a la entrada del pitot, tendremos esta altura por el gamma del fluido, tendremos
esta altura, que sería la R, que es nuestra incógnita, por el gamma del mercurio, ¿cierto? Y esto sería igual a 0 debido a que está expuesta a la presión atmosférica. De eso ya tendremos pues nuestra segunda ecuación para hacer una igualación. Igualando ambas ecuaciones tendremos la siguiente expresión y podremos determinar un artificio matemático mucho más directo para determinar el valor de R', de la altura de R', en donde reemplazando los valores que conocemos tendremos que la altura de R' será de 2,43 metros. Y por último, debemos determinar la altura h que alcanzará pues el piezómetro, es decir, este acá, en el punto 8. Para eso haremos Bernoulli entre 0 y 1, que es justo antes de la bomba, y tendremos la altura, tendremos la presión en el punto 1, la velocidad en el punto 1 y la altura en 3. Listo. De acá, pues tendremos la presión en 1, donde nuevamente desarrollaremos pues un sistema de ecuaciones y esta ecuación será la número 9. Ahora bien, aplicando hidroestática entre 1 y 8, pues solo tenemos la altura, ¿cierto? Por el gamma del fluido y igualando esta presión, ¿cierto? Entonces, bueno, y tendríamos la mitad, justo la mitad del diámetro, ¿cierto? Sería igual a esta presión. Con esto tendremos la última ecuación para poder desarrollar un sistema de ecuaciones de igualación y nuevamente con el proceso matemático encontrar un artificio donde podamos determinar el valor de h. Ingresando los valores ya conocidos, tendremos que h tendrá una altura de 2,04 metros aproximadamente. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya servido.